Esta sesión va a tener dos partes. Esta sesión, que se titula Movimientos sociales y desafíos internacionales, va a tener dos mitades. En la primera vamos a hablar del Tratado de Comercio Transatlántico que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, razones para la indignación. Y en la segunda parte vamos a tener un debate sobre el futuro de la Unión Europea y del euro, a medio camino entre razones para indignarse y razones para el protagonismo ciudadano. Bueno, vamos a centrarnos ya en la primera sesión de hoy, que se titula El mercado contraataca. Bueno, y trata de un tratado internacional cuyo nombre todavía no nos sabemos. Es TTIP, Tratado de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. En inglés, Transatlantic Trade and Investment Partnership. Partnership es como asociación, ni siquiera es todavía un tratado. Bueno, no quiero meterme en harina. ¿Y por qué el título del mercado contraataca? Bueno, la crisis actual, la crisis mundial actual, tiene tres facetas sin las cuales no se entiende en toda su magnitud. La económica, la financiera y la política. La respuesta del capital a una crisis de tal magnitud, pues está teniendo dos facetas, ¿no?, posibles. La primera era pues intentar, ante la sobreproducción, intentar favorecer la demanda de alguna forma. Eso es incompatible con los recortes, así que el plan B, igual que fue durante la Gran Depresión, pues el plan B es la destrucción de fuerzas productivas, la destrucción de fuerza de trabajo, la destrucción de capital, de capacidad productiva de la sociedad. Bueno, y en este sentido, iniciativas como la que vamos a debatir hoy sería digamos una reacción del gran capital ante la crisis. Sería una iniciativa que buscaría, a diferencia de los años 30, que la estrategia fue levantar las fronteras, pues la estrategia del gran capital en este momento está siendo la de bajar las fronteras económicas en cuanto a la movilidad de capitales, ¿no? Esto tiene que ver con la financiarización y con otras cuestiones. Y en este sentido, en este contexto es donde surge esta negociación de tratado internacional, de tratado de comercio transatlántico entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y de esto, de este tratado, nos va a hablar Tom Kutscher, que lo tenemos aquí. Bueno, él es activista político, investigador social. Es autor, entre otros trabajos, de No somos mercancías, cómo las políticas de la Unión Europea hacen que el interés corporativo se venda como interés general, ¿no? Esa es la temática del libro. Y también, decir que imparte clases y talleres, entre otras muchísimas materias, sobre crisis globales, deuda ecológica, agroecología, soberanía alimentaria y otras muchas cuestiones, ¿no? Él trabaja en Ecologistas en Acción y está en el área de agroecología y soberanía alimentaria. Bueno, esperamos que la ponencia de hoy pues nos ayude a resolver ciertos interrogantes que debemos de tener ya todo el mundo, ¿no? Como, bueno, en este tratado, quién gana, quién pierde, qué se está negociando, cómo se está negociando, cómo afecta esto al medio ambiente, cómo afecta a los derechos fundamentales y a los movimientos sociales, ¿no? Bueno, confiamos en que se nos desvelen muchas de estas interrogantes, ¿no?, en la medida de lo posible. Pues muchas gracias por la introducción. Me levanto y así va a ser un poquito menos aburrido y me tenéis que seguir. Es un placer estar en esta universidad, sobre todo porque realmente es una universidad popular, no la que he escuchado esta mañana por internet, porque en la Universidad Internacional Méndez Pelayo en Cantabria se estaba haciendo un seminario sobre este mismo tema
con la delegación de la Comisión Europea en España, con el secretario de Estado de Comercio del Partido Popular, con el jefe negociador de la Unión Europea. Y bueno, os podéis imaginar que fue una defensa férrea de este tratado, pero fue interesante también que algunos economistas de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares sí recogieron muchas de las críticas que los movimientos sociales, las campañas que se han montado desde un año para atrás sobre este tratado, ¿vale? Antes de entrar en materia, me gustaría situarnos un poco en el contexto en el que estamos, ¿no? Porque muchos reconocen que un tratado parecido no hubiera sido posible plantear hace 10, 20 años, ¿no? ¿Os acordáis que una de las referencias cuando hablamos de políticas comerciales siempre es el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se firmó en 1994 y que fue vinculado a la alza, digamos, de la rebelión de los zapatistas en Chiapas, en México, ¿no? Ya son 20 años de este tratado, pero también algunos recuerdan las movilizaciones contra la Organización Mundial de Comercio en noviembre de 1999 y que fue un poco uno de los muchos inicios que tuvo el movimiento antiglobalización en aquel momento, ¿no? O por lo menos uno de sus momentos de gran expansión y crecimiento. Algunos también acordarán algunas movilizaciones sindicales o de algunos sectores de servicios públicos contra una directiva que pretendía una mayor liberalización en el sector de los servicios, que era la directiva Bolkestein, que fue en torno al año 2005. De los que seguramente muy pocos se acordarán, era una movilización que no fuimos capaces de llevar a cabo, como hoy en día las mareas en defensa de los servicios públicos, que fue contra un acuerdo general de comercio de servicios, que fue el AGCS, que ya estableció las primeras reglas internacionales de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio a partir de 1995, cuando entró en vigor la Organización Mundial de Comercio. Y muy pocas personas, y a ese tema luego vuelvo, se acuerdan que ahí están establecidos muchas de las bases que hoy sirven a los partidos socialdemócratas o partidos populares que hacen un despojo total de los servicios públicos, y el proceso de privatización pues ya empezó muchos años atrás en términos de externalización y de muchos otros procesos que con la formación del mercado único de la Unión Europea a partir del Acta Única del 85 y del Tratado de Maastricht ya fueron inaugurados, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los sectores todavía han sido protegidos por algunas excepciones y reglas propias de las políticas comerciales de los miembros de la Unión Europea o de las propias políticas europeas. Ahora estamos en una situación muy importante y distinta a la que se ha vivido en los procesos de la expansión del neoliberalismo a lo largo de los últimos 40 años. Y seguramente cuando hablamos de privatización, de pobreza, desigualdades, no descubrimos nada nuevo. Simplemente el tiempo, o sea, la radicalidad y la profundidad de la descomposición social sí han cambiado radicalmente en estos últimos años, ¿no? Y en ese sentido tenemos que analizar qué papel va a jugar esta negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos. Porque nos podemos encontrar en una situación de que muchas de las políticas que se ha intentado imponer a través de los tratados, digamos, de rescate bancario impuestos por la Troika, que fueron políticas a través de la Unión Europea, y todas aquellas que no han sido suficientemente radicales para el gran capital, pues se vayan metiéndose a través de políticas exteriores, ¿no? Que se conocen todavía menos que las políticas de ajuste, las políticas de recorte o las políticas que están dentro de los memorandos de entendimientos que se había firmado por el rescate bancario, o los que están cada 6 meses por obligación de una cosa que se llama el semestre europeo, donde el gobierno español tiene que presentar a la Comisión Europea los presupuestos para el año que viene y también los programas nacionales de ajuste, que son, digamos,
las sugerencias, entre comillas, que la Comisión Europea hace en todos los temas de recortes en pensiones, en las reformas laborales, en las reformas energéticas, etc. ¿Vale? Bueno, todo lo que no han conseguido hasta ahora a través de estas políticas de ajuste, pues lo quieren conseguir a través de las políticas de comercio exterior. Estas son unas políticas sumamente antidemocráticas, sumamente influenciados por las lobbies de las grandes corporaciones en Bruselas, y también es importante recordar que la Unión Europea ya tiene tratados de este tipo firmados con muchísimos países, pero además en la actualidad está negociando con 95 países. Así que no es una excepción que negocia con Estados Unidos, sino hay otras negociaciones mucho más avanzadas de las que se sabe todavía menos. Por ejemplo, el Tratado de Comercio con Canadá está a punto de firmarse, y ahí están los mismos temas que vamos a explicar y analizar con profundidad en esa charla. Lo que pasa es que ahí se han movilizado los movimientos sociales en Canadá, pero a nivel europeo había mucha menos resistencia y campaña de concientización sobre estas negociaciones, ¿no? Yo creo que en términos del contexto también hay que remarcar que hay un profundo alejamiento de la población de las instituciones de la Unión Europea. Eso nos va a hacer más fácil la campaña, porque todo lo que suena ahora a la Unión Europea, a neoliberalismo, pues la gente está un poco más al tanto de lo que esto supone para su vida cotidiana, porque lo relaciones con los rescates bancarios, lo relacione con los recortes, lo relacione con el paro y las privatizaciones. Entonces eso sí nos da una situación diferente. Y ya me adelanto que en muchos de los foros donde hablamos de este Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, se respira un cierto optimismo y sobre todo un convencimiento de mucha gente que esta batalla la vamos a ganar, ¿vas? Y eso pues es distinto trabajar desde esa base que vamos a ganar una batalla política, social de esta envergadura, y vamos a meter un gol bastante importante a la avanzada que se sufre en todos los terrenos desde los poderes económicos y políticos. Luego también deberíamos recordar, cuando hacemos un análisis de las políticas comerciales, estas propuestas y sobre todo muchas veces estas falsas expectativas que salen de los organismos oficiales, como pueden ser los boletines de la Comisión Europea, o cuando escucháis al secretario de Comercio, el señor Lagas, ayer mismo estaba en Murcia y dijo: Murcia va a ser la comunidad autónoma que más se va a beneficiar de ese tratado con Estados Unidos. Hoy he mandado un correo al secretario de Estado y le preguntaba en base de qué datos y qué informes se ha hecho ese tipo de afirmaciones. Otra de las cosas que dijo ayer: España va a ser el segundo país que más se va a beneficiar de este tratado, ¿no? Que tampoco tienen datos sobre eso. Fue curioso, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo hubo un debate en la Cámara de los Lores en Inglaterra, y ahí el Ministerio de Comercio Exterior se apresuró imprimiendo un folleto a todos los diputados para que supieran qué es esto del tratado. Y hubo ahí una cifra de un ingreso económico importante y un crecimiento económico para la economía inglesa, y los activistas preguntaron en el debate al ministro de dónde sacaban los datos de su tríptico, ¿no? Y tuvo que reconocer que eran puramente invención del ministerio, que no había una base científica ni de investigaciones detrás, ¿no? Si miramos atrás, en 1994 se prometían 20 millones de puestos de trabajo con el tratado México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál fue el resultado? Menos, o sea, un recorte de 1 millón de puestos directos en el sector manufacturero en Estados Unidos, y algunos datos apuntan en México, en el sector de la agricultura, una pérdida de empleo de entre 2 millones y algunos hasta cifran en 6 millones la pérdida de puestos de trabajo en la agricultura de México, ¿no? Y por supuesto un flujo migratorio forzadamente por la situación económica brutal. En términos económicos,
hubo una pérdida de poder adquisitivo de la población mexicana del 46% en estos 20 años. Eso significa que, por supuesto, algunos de los sueldos en muchos sectores económicos aumentaron, pero el aumento de los precios al mismo tiempo y por lo tanto también la destrucción de ciertos sectores por la competencia de Estados Unidos fue tan feroz que por supuesto se ha perdido en general poder adquisitivo como población, lo que ha generado más empobrecimiento y eso ha llevado a una situación de emergencia real en México, no solo por la violencia grave que existe en el país, sino realmente en términos de migraciones forzadas, campo-ciudad, pobreza en las ciudades, privatizaciones y a nivel de contaminación también por las fuertes industrias que se han ido implementando con ese tratado, son feroces, ¿no? O sea, realmente para México ha sido una catástrofe humanitaria, social, económica, ambiental y en todos los niveles. Luego también, cuando hablamos del contexto, yo creo que es importante apuntar que, bueno, aquí se plantea desmantelar el derecho a regular. Y eso es muy importante, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora, de cara a nuevas ilusiones generadas con Podemos, con el aumento de Izquierda Unida en las elecciones, de nuevas alianzas partidarias que se pueden plantear de cara a las elecciones municipales. El derecho a legislar significa justamente defender los derechos de los ciudadanos y imponer una serie de legislaciones locales. Pues esto puede estar muy amenazado con este tratado con Estados Unidos, como vamos a ver con algunos ejemplos que vamos a poner. Luego, por supuesto, una de las cautelas máximas que se está negociando esto a puertas cerradas y en secreto. El propio Consejo de la Unión Europea, en una decisión de octubre de 2013, ratificó que los documentos de las negociaciones tienen que estar en secreto. Aún así, hemos conseguido filtrar varios documentos ya y a dos de ellos voy a hacer referencia luego cuando entramos en los detalles. A nivel geopolítico es importante también resaltar que todo el poder económico de comercio, pero también militar y científico, cada vez se traslada más a la, digamos, zona del Asia-Pacífico, ¿no? China ya adelantó en términos económicos a Estados Unidos y también a nivel comercial y lo va a adelantar a la Unión Europea de aquí al 2020. De aquí al 2030 puede que ninguna de las economías de la Unión Europea va a estar entre los 10 economías más grandes del mundo, ¿no? Y ahí también, yo siempre recuerdo eso, en el conflicto de Ucrania, muchas veces se olvida que la gota que empezó a colmar el vaso fue la pelea entre Rusia y la Unión Europea con quién Ucrania va a firmar un tratado de libre comercio. Porque en noviembre estaba previsto que Ucrania firmase un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero Rusia presionaba para que firmase y entrase en una nueva área de mercado libre que estaba Rusia preparando para una serie de países de la ex Unión Soviética. Entonces ahí el papel renovado y muy importante en términos geopolíticos, geoestratégicos de los países emergentes, sobre todo China, India, pero también Sudáfrica, Brasil y otros. Entonces esa nueva relación transatlántica puede hablar de una nueva OTAN, pero en este caso económica. Y por supuesto, algunos, incluso economistas capitalistas del poder hegemónico, critican estas negociaciones porque ven amenazado su forma de globalización capitalista que estaba más relacionada con la Organización Mundial de Comercio y el control multilateral de todos los flujos económicos, comerciales, financieros. Pero lo que apunta este tratado es que vamos hacia un proceso de más regionalización, o sea, se están creando nuevos bloques capitalistas regionales y estamos en un proceso ya de desglobalización a nivel internacional que se va a intensificar en los próximos 30 años. Y bueno, como contexto en el que nos situamos en estas negociaciones, claramente tiene que ver la crisis actual, el argumento de que nos van a sacar de esta crisis económica, van a crear empleo con este tratado es absolutamente falso. Incluso algunos centros de pensamientos neoliberales ya han afirmado que
toda la parte que está ahora cogiendo China e India del comercio internacional, ni con este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea van a ser capaces de recuperar. Lo que sí va a ser importante es que Estados Unidos y la Unión Europea quieren reescribir las reglas internacionales de la globalización capitalista. Y para eso quieren también utilizar este tratado, y eso puede tener muchísimos impactos en las políticas públicas a nivel internacional, ¿no? Bueno, voy a relatar ahora un poco cómo hemos llegado a este momento, porque tampoco es una situación que empezó el día de ayer. Ya en 1967, uno de los centros de pensamientos más neoconservadores de Estados Unidos, el Consejo Atlántico, donde también es miembro José María Aznar, hizo un libro donde planteó la necesidad de un mercado económico único entre Estados Unidos y la Unión Europea. Más adelante vais a encontrar diferentes pronunciamientos del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea. Había una época muy neoliberal con un comisario de comercio que era Leon Brittan de Inglaterra, que justamente coincidió con la fase de más políticas neoliberales con el Tratado de Maastricht, ¿no? Ahí ya se veía, digamos, hacia dónde iban un poco las relaciones transatlánticas en lo económico. Pero no fue hasta 1995 donde dan un paso muy importante, y fue en una reunión con Felipe González, aquí de presidente de la Presidencia Española de la Unión Europea, en noviembre de 1995 en Sevilla, y donde la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos plantea a los grandes empresarios: ¿por qué ustedes no hacen un lobby para presionarnos de cómo tenemos que llevar las relaciones transatlánticas? Y se creó que se llama el Diálogo Transatlántico de los Negocios, ¿vale? Más adelante crean un Consejo Económico Transatlántico, eso fue ya en el 2007, porque hay unas cumbres Unión Europea-Estados Unidos cada año, y a partir de 2009 ya se pone en serio entre Obama y Merkel y dicen: deberíamos plantearnos unas negociaciones comerciales de un tratado comercial, sobre todo iniciado también ya con la crisis financiera que estaba encima de la mesa. En el 2011 crean un grupo de alto nivel de empleo y crecimiento, que la Comisión Europea nunca quiso decir con nuestro dinero público qué expertos escribieron ese documento. La Embajada de Estados Unidos en Bruselas era mucho más flexible y sí dijo que fueron todos profesores que os podéis imaginar, digamos, de qué carácter académico y económico y de qué lado, digamos, de nuestra economía venían. Y luego, ya resultante de este informe, en febrero del 2013, ya Obama plantea públicamente que se va a empezar a negociar un tratado con la Unión Europea. El Parlamento Europeo, con las mayorías del Partido Popular y los partidos socialdemócratas, dan su respaldo a estas negociaciones en junio del 2013, y las negociaciones comenzaron en julio de 2013. Ahora va a haber la sexta ronda de negociaciones a partir del 14 de julio. Es importante recordar que la actual constelación, que hoy se ha vuelto a reafirmar con la elección del Martin Schulz como presidente del Parlamento Europeo, que se va a crear una gran coalición entre Partido Popular, extrema derecha y socialdemocracia, y eso pues va a ser una reedición de todas las políticas neoliberales que ya hemos vivido en las últimas décadas, ¿no? Por lo tanto, el papel tanto de Podemos como Izquierda Unida tiene que ser otro, no pensando que van a ganar algún tipo de votaciones con estas mayorías claramente neoliberales que hay, tanto en las comisiones de trabajo como a nivel de todo el Parlamento Europeo. Bueno, entramos entonces directamente ya en algunos de los contenidos. Hay 3 capítulos. ¿Cómo vamos de tiempo? Mal, ¿no? 7. 25 minutos. Hay 3 grandes capítulos que se están negociando. El primer gran capítulo es acceso a mercados. Acceso a mercados significan muchas cosas, pero nos vamos a centrar en el capítulo de servicios, que hay muchos servicios, ¿no? Más de 130 diferentes subcategorías y categorías de servicios. No solo hablamos de servicios públicos, hablamos de propiedad intelectual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos de autor, y no solo en la música y en la industria. Hablamos de muchos sectores que tienen que ver con eso. Acceso a mercado también en la agricultura. O sea, acceso a mercado
entran muchas cosas, pero me voy a centrar en un tema que es más sensible, que es el tema de los servicios. Porque hace 2 semanas hemos ayudado desde la campaña contra este tratado filtrar unos documentos secretos que era la propuesta de la Comisión Europea a Estados Unidos. ¿Qué sectores de servicios estarían dispuestos a liberalizar, que todavía están en cierta manera protegidos a la entrada del capital extranjero, pero especialmente de las multinacionales de Estados Unidos, en la próxima ronda de negociaciones que es ahora en el 14 de julio, ¿no? Por supuesto, esto se va a seguir negociando hasta finales del 2015, pero ahora es cuando la Comisión Europea hizo su primera oferta de lista. Y bueno, la Comisión Europea públicamente siempre insiste que los servicios públicos están excluidos de las negociaciones y hemos demostrado con la filtración que esto es falso. Pero claro, hay que entrar mucho en los detalles y ahí hago dos, digamos, referencias que no voy a tener el tiempo a explayarme mucho, pero recomiendo leeros el último número del Diagonal, donde lo hemos explicado con profundidad, y os recomiendo un documento que ha sacado la Internacional de Servicios Públicos, que es la confederación de todos los sindicatos a nivel mundial sobre... Que luchan en el sector de servicios públicos, sobre un tratado que se está negociando en paralelo, que es un tratado internacional sobre servicios. Son las siglas TISA, y en su página web tenéis ahí las explicaciones, que es una publicación en castellano que podéis bajar. Porque el modo de negociación de este tratado, que también se negocia en Ginebra en secreto, entre 50 países del mundo, es el mismo modo en el que se van a liberalizar los servicios en el tratado con Estados Unidos. Y no lo digo yo, sino lo dice la propia Comisión Europea en ese documento que hemos filtrado. Lo que es importante, si vamos a la página 53 de los documentos que hemos filtrado en la sección de servicios médicos, vemos una serie de limitaciones de acceso a mercados donde miembros de la Unión Europea todavía tenían restricciones desde 1994, cuando entró en vigor el dichoso Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio. Y perdona si pongo muchas siglas, pero si hay algo que no está claro, por favor, levantar la mano y pedir que os aclare alguna de las cosas, ¿vale? Pues ahí todavía existía para España una reservación, por ejemplo, en el establecimiento de empresas médicos para crear diferentes servicios sanitarios en el Estado español. Pues esa restricción que todavía existía en 1994 y también en la oferta cuando se negoció una liberalización de este sector en 2003 por parte de la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio, que luego se quedó, digamos, paralizado, pues esa restricción ya queda abolido. Por lo tanto, es ya posible para personas jurídicas establecerse comercialmente en el Estado español y proveer diferentes compañías médicas. También los servicios postales, que en el año 2003 todavía tenían una obligación de servicio universal, queda, digamos, excluido de esta restricción. Han inteligentemente separado agua de grifo con los aguas residuales y, como sabéis, con la última iniciativa ciudadana europea, hay un derecho humano al agua que la Comisión Europea estaba obligado a introducir en la legislación europea. ¿Qué ha pasado? Como al separar agua de grifo y agua residual, pues sí han metido la restricción a la liberalización de lo que son los servicios de aguas residuales. Y ahí podríamos seguir nombrando una serie de servicios públicos donde se ha ido gradualmente eliminando una serie de restricciones y limitaciones. Lo que dice la Comisión Europea, en general los servicios públicos están restringidos a la liberalización, pero no es una exclusión. Por lo tanto, si Estados Unidos en sus negociaciones también plantea una lista igualmente de amplia en los servicios que estarían
de acuerdo que empresas multinacionales europeas entrasen en el mercado de Estados Unidos, pues entonces la Unión Europea también podría eliminar una serie de prohibiciones que hoy todavía existen sobre algunos de los servicios esenciales. Eso es un tema fundamental donde los sindicatos, las mareas blancas, verdes, tienen que estar alertísimos, tienen que poner en marcha sus equipos jurídicos a analizar con profundidad. En Inglaterra, en Alemania, en Bélgica, en Francia, los sindicatos de servicios públicos ya están súper movilizados con ese tema y nosotros pues aquí tenemos que lograr lo mismo. Segundo tema, el segundo bloque de negociaciones tiene que ver con una serie de armonización regulatoria. Y eso, como os podéis imaginar, va a ser una regulación a la baja. Eso significa, se va a ver en cada lado cuáles son las legislaciones y vamos a bajar, digamos, al mínimo estándar común de los ambos lados. Ahora bien, lo que plantean desde los propios estudios de impacto económico, el 80% de los supuestos beneficios económicos que este tratado daría tanto para el sector económico en Estados Unidos como en Europa, vendría de la eliminación o armonización del 25 al 50% de las legislaciones existentes tanto en la Unión Europea o en Estados Unidos. Para haceros una idea, esto sería una gran, digamos, eliminación de muchos de los derechos sociales, económicos, ambientales que todavía protegen algunas de las reglas de juego en pie en este momento. ¿Cómo lo quieren hacer? Una es un consejo de cooperación regulatoria. Y este consejo puede entrar en vigor incluso sin este tratado con Estados Unidos. ¿Qué quiere la Comisión Europea con eso? Cualquier nueva legislación que se plantea desde la Unión Europea, sea ambiental, laboral, a nivel financiero, a nivel del tema fiscal, pasaría por un consejo donde estarían administraciones de la Unión Europea y de Estados Unidos y también los sectores empresariales y se analizaría si la nueva legislación afectaría negativamente al flujo de capitales y al flujo de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, antes de pasar al Parlamento Europeo y antes de pasar este tipo de iniciativas legislativas a los parlamentos nacionales. Por lo tanto, la soberanía, supuesta soberanía parlamentaria, democrática, una vez más se quedaría no solo en papel mojado, sino sería un avance brutal en la privatización de la forma de hacer políticas públicas, porque ahí las empresas multinacionales estarían directamente sentados en la mesa para escribir legislación europea o la legislación de Estados Unidos. Y el segundo elemento de cómo quieren amenazar a la forma de legislar tiene que ver con un mecanismo muy perverso que se llama mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. Esto es una cosa bastante poco conocido en el común, pero nosotros tenemos que conocerlo bien porque va a ser una de las herramientas a la que tenemos que agarrarnos, porque genera tanta indignación que va a ser clave en ganar esa batalla contra ese tratado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una forma de que una empresa puede llevar un Estado ante un tribunal privado en el caso de que sus beneficios se ven amenazados o reducidos. Y esta reducción de sus beneficios puede ocurrir o bien por expropiación directa, que hay una intervención de un Estado, por ejemplo, imaginaros una gestión de residuos tóxicos en algún municipio y se ha detectado filtraciones de agua y hay una amenaza a la salud pública. Entonces la administración pública interviene, cierra la planta. Eso sería, digamos, una forma de expropiación directa de la empresa. Pero desde años llevan preparando en el derecho comercial internacional una forma adicional que se llama la expropiación indirecta. Entonces tú puedes plantear qué beneficios vas a tener con tu inversión y entonces si hay una medida de una política pública, por ejemplo el aumento de salarios mínimos, diferentes medidas a prohibir
medidas que pueden amenazar a la salud pública, como son ciertos tóxicos, como son ciertos pesticidas, como es la fractura hidráulica para extraer gas o petróleo no convencional. Puede haber cualquier medida de política pública que podría ser pues una tajada a los beneficios de la empresa que ha hecho la inversión. Caso concreto, Alemania ha decidido salir de la energía nuclear en 2023 a raíz de Fukushima y después de 30 años o más de 30 años de movilización del movimiento nuclear. Una empresa sueca de electricidad invirtió en el sistema eléctrico alemán, tiene varias centrales nucleares y ahora pide 3.700 millones de euros al gobierno alemán en términos de compensación por esa expropiación indirecta por los beneficios que tenía previsto ganar después de la salida de la energía nuclear a partir de 2023. Otro ejemplo, por ejemplo, una empresa, Abengoa, quiso abrir una empresa de residuos tóxicos en México. La movilización paró el proyecto, no se llevó a cabo, bueno, se construyó pero no se puso en marcha y Abengoa ganó ante una corte de arbitraje del Banco Mundial. Este caso, lo que no sabemos cuántos millones de euros o dólares se les ha pagado porque hay una opacidad total en ese tipo de sistema internacional de arbitraje y de protección del inversor. ¿Qué estamos diciendo desde los movimientos sociales sobre la amenaza que supone incluir este mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado en un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea? Habría 75.000 grandes multinacionales que se frotan las manos porque esto sería una manera como pueden amenazar a Estados llevar a cabo nuevas políticas públicas, que también son políticas públicas autonómicas o locales, porque al fin y al cabo luego es el gobierno estatal que responde ante estos tribunales privados de arbitraje. Someterían la decisión acerca de qué políticas son correctas o incorrectas a árbitros pagados con muchos intereses, ¿no? Son 3 árbitros en cada caso. Son 15 árbitros a nivel internacional que han juzgado más de 50 de los 590 casos que se conocen hasta la fecha. Entonces tiene mucho interés fallar a favor de la empresa, por supuesto, porque eso significa más casos de cara al futuro. Y un árbitro de ese tipo gana $3.000 al día. Un abogado de los grandes bufetes de abogados que defiende el Estado o la empresa en estos juicios gana $1.000 la hora. ¿Concederían a los inversores mayores derechos que el resto de la sociedad? O sea, realmente el derecho comercial internacional da unos derechos de protección a la propiedad por encima del resto de la ciudadanía y los diferentes tratados de inversiones no obligan a al inversor a cumplir ninguna de las normativas. Solo son derechos, no son ningún tipo de obligaciones. Otorgarían a las grandes empresas una arma poderosa para combatir legislación amenazando con litigios a los gobiernos. Y eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Hay un caso muy famoso que es la de Philip Morris contra el gobierno australiano y el de Uruguay por un sistema de poner encima de los paquetes de cigarrillos una información sobre los impactos sobre la salud del uso de tabaco. Algo que aquí ya se ha regulado, pero en Australia todavía no existía. Entonces, Philip Morris, a través de una filial en Hong Kong, ha utilizado un tratado bilateral de inversiones entre Hong Kong y Australia para demandar al gobierno australiano. En Nueva Zelanda llevan 2 años paralizando una legislación para luchar contra el uso de tabaco en la población joven para ver cómo sale el litigio entre Australia y Philip Morris. No vaya a ser que el gobierno neozelandés tenga que también indemnizar por cientos de millones de dólares a la empresa multinacional Philip Morris. Así que facultaría a un mayor número de empresas para demandar compensaciones por políticas perfectamente legitimadas tendientes a proteger la salud pública y el medio ambiente. Estos son algunos de los argumentos que planteamos. Y quiero solo citar uno de estos árbitros para que nos hagamos una idea de qué personajes y qué temas estamos hablando, ¿no? Cuando me despierto de noche y pienso en el arbitraje,
Nunca me deja de sorprender que los estados soberanos hayan accedido a someterse al arbitraje en materia de inversiones. A 3 individuos privados se les otorga el poder de revisar, sin restricción o procedimiento de apelación alguno, todas las acciones de un gobierno, todas las decisiones de los tribunales y todas las leyes y regulación emanadas del Parlamento. Juan Fernández Armesto, árbitro de España. ¿Vale? Para los que están más interesados en el tema, os recomiendo buscar en el diario.es. Hay ya varios fondos de inversiones que por el Real Decreto, tanto el del gobierno Zapatero y el de Rajoy, para la eliminación de las primas a las energías renovables, hay más de 20 casos de fondos de inversiones que están demandando varios decenas de millones de euros al gobierno español. Por lo tanto, aquí también ya tenemos casos donde el gobierno está siendo demandado por políticas públicas. La única diferencia, en este caso, estamos hablando de una política pública absolutamente contrario a los intereses de las mayorías de la población. Pero lo que muestra el caso es que solo son los fondos de inversión los que pueden demandar al gobierno español por las indemnizaciones. Los pequeños ayuntamientos que han hecho inversiones también en la fotovoltaica o en las energías eólicas no pueden recuperar las inversiones que se estaban hecho con la previsión de tener 20-30 años una serie de primas de apoyo a las energías renovables. El caso, digamos, perverso en todo eso es que hay 2 empresas españolas entre los demandantes, Isolux y Abengoa, utilizando fondos de inversiones de Luxemburgo y Holanda y, por supuesto, un tratado internacional de protección a la inversión de la energía que les permite también demandar al gobierno español siendo empresas españolas. Un caso similar tenemos en Canadá, donde una empresa canadiense, Lone Pine, demanda a su propio gobierno por una prohibición del fracking en una de las provincias Quebec en Canadá. ¿Y qué utiliza? El tratado Estados Unidos-Canadá-México de 1994, que incluye este perverso mecanismo, y una empresa filial que tiene en Estados Unidos que solo tiene un buzón de correo y ni siquiera tiene actividad comercial en los Estados Unidos. Bueno, son los 2 mecanismos al que tenemos que centrarnos cuando hablamos de cómo el derecho a regular y también toda una serie de legislaciones públicas van a estar enormemente amenazados con estas negociaciones. Por último, un ejemplo en el tercer capítulo que se está negociando, donde entran derechos laborales, medio ambiente, energía, materias primas y también todo lo que tiene que ver con, otra vez, la propiedad intelectual. Y ahí quiero citar el caso de los medicamentos, que yo creo que es un tema que, mucha parte de la población es muy sensible a este tema, por familiares y por situaciones también en los recortes de la sanidad. Hasta la fecha, los productores de medicamentos no están obligados a publicar todos los datos sobre pruebas de nuevos medicamentos. Pero la Agencia Europea de Medicina había dicho que en el 2016 estaría una nueva regulación en marcha que obligaría a todas las grandes empresas farmacéuticas de publicar los datos que muestran que los medicamentos, porque hasta ahora solo muestran los datos como de buenos son los medicamentos, pero no publican los resultados negativos o las consecuencias indirectas. Tenemos ahí el ejemplo de Vioxx, que es un medicamento contra dolor que se retiró del mercado por aumentar el riesgo de paro cardíaco y el ataque de corazón. Y eso mostró la importancia de tener acceso público a la información y la transparencia en este sector. En mayo del 2014 presentaron un borrador que contradice totalmente las iniciales inspiraciones de esta forma de transparencia que proponía la Agencia Europea de Medicina. El director del departamento legal de esta Agencia Europea de Medicina se llama Guido Rassi. Antes trabajaba para una empresa italiana de farmacéutica y también hacía parte del lobby farmacéutico en Bruselas. Entonces no os tenéis que sorprender que ahora de repente la propuesta que presenta al Parlamento Europeo pues es totalmente en contra de lo que antes se planteaba. Y claro, en una respuesta al defensor del pueblo europeo, dice del 22 de mayo, en una carta, este personaje dice que lo que tenemos que
respaldar es la postura de la Comisión Europea, que dice que tenemos que recoger las normas internacionales de la Organización Mundial de Comercio y las normas de la propiedad intelectual. Así que todo indica de que esta iniciativa de transparencia sobre los medicamentos y para que se publican realmente las consecuencias también indirectas de las diferentes pruebas que se están haciendo a nivel farmacéutica, pues puede ser una de las primeras víctimas de las negociaciones del tratado. Porque en una carta del lobby del sector farmacéutico de Estados Unidos decían que cualquier iniciativa de transparencia de la Unión Europea va en contra del sistema de salud y el bienestar de los pacientes. No le explican el por qué, pero la publicación de datos comerciales confidenciales con una salida, digamos, al mercado, van en contra de las reglas de la Agencia Americana de Medicamentos. Vale. Y eso significa que cuando hablamos de esa armonización y esa equiparación de la legislación de Estados Unidos y la Unión Europea, ya tenemos un caso muy concreto donde tendríamos diferentes legislaciones y que sería muy perjudicial para nuevas legislaciones que se quisieran poner en marcha a favor de los pacientes, pues estarían ahí amenazados con estas negociaciones. Pero el negociador de Estados Unidos parece ser que lo hizo muy bien, porque ya la Comisión Europea en su página web puso, bueno, podríamos recoger las reglas legales sobre el intercambio de información confidencial en el propio tratado, pero las reglas del secretismo pueden estar inscritos como anexo para el capítulo sobre medicamentos. Y dicen en la página web, estamos abiertos a ideas innovadoras del sector y que pueden mandarnos ideas para concretar este objetivo de protección de los datos del sector farmacéutico. Y claro, la Cámara de Comercio mandó un dossier en el que amenaza, bueno, habla de la amenaza de robo de productos, pero sobre todo luego queda totalmente trasladado en la postura oficial de la Agencia Europea de Medicina, cómo realmente el lobby ya ha tenido fruto y en esta postura pues ya hemos tenido una de las primeras víctimas. Una iniciativa de transparencia en el sector de medicamentos podría haber salido adelante, pero ya con este tratado pues se ha paralizado, ¿no? Para terminar y animar un poco al debate, los diferentes estudios económicos muestran que puede haber una pérdida de entre 430.000 hasta 1,1 millones de puestos de trabajo directos en la Unión Europea. Pero lo que es peor, puede haber una reducción del 30% del comercio entre los países de la Unión Europea, porque sería un aumento a nivel del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, y claramente habría una deslocalización de muchos sectores económicos que producirían contradictoriamente más barato en Estados Unidos que en la Unión Europea. Os tengo que recordar ahí que Estados Unidos no tiene ratificado 6 de los 8 importantes convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Entre ellos están la de la libertad sindical y de los convenios colectivos. Aún con la última reforma laboral que ya ha amenazado mucho ambos aspectos, muchas empresas multinacionales se están frotando las manos porque dicen, aquí vamos a tener como esa legislación del derecho a trabajar que entró en vigor el año pasado en Estados Unidos, que realmente es una legislación perversa que permite una fábrica, digamos, sin el derecho a la libertad sindical. Por lo tanto, fábricas y todos los sectores económicos grandes del sector automovilístico y otros están felices de tener fábricas enteras libres de sindicatos, ¿no? Esto es un poco el horizonte y el objetivo con el que muchos de los grandes sectores pues están negociando este tratado. Y con eso pues entramos directamente pues en un turno de comentarios, preguntas.